Bien, el Excel nos permite utilizar dos funciones que son muy importantes, más que todo para poder realizar resúmenes o reportes. Aparte de la función sumar que ya lo hemos visto en videos anteriores, tenemos lo que es la función sumar si, que viene a ser una suma condicional. Este sumar si consta de tres partes: el rango, que viene a ser el rango de datos de los cuales se va a verificar si cumplen con el criterio que se va a establecer, el criterio, que viene a ser con lo que tiene que cumplir el rango que se ha señalado anteriormente, y finalmente el rango suma, que viene a ser la columna o el rango de datos que se van a sumar si es que el rango señalado al principio cumple con el criterio establecido. Vemos un ejemplo para poder entenderlo mejor. Acá podemos ver que nos piden el resumen de la compra de nuestros clientes, del cliente A, el cliente B y el cliente C. Y aquí tenemos datos. Vemos que el cliente A ha realizado 2 compras, el cliente C 3 y el cliente B 1. Y aquí mismo podemos ver los montos. Entonces, si queremos sumar todas las compras que nos ha hecho el cliente A, lo que tenemos que hacer es utilizar la función sumar si. Bien, primero tenemos que señalar el rango del cual se va a verificar si cumple con el criterio. El criterio en este caso, ¿cuál sería? El criterio sería que sea el cliente A. Entonces el rango donde se va a verificar si el cliente es A es en esta columna de cliente. Entonces en esta columna cliente se va a verificar ¿qué criterio? El criterio que sea el cliente A. ¿Y cuál es la columna que contiene los montos a sumarse si es que el cliente es A? Bien, es esta columna de aquí. Cerramos la fórmula y listo. Y luego lo único que hacemos es copiar la fórmula tanto para el cliente B como para el cliente C. Bien, pero ¿qué pasaría si no solo tenemos un criterio? Es decir, ¿qué pasa si se tiene que cumplir 2 o 3 criterios? ¿Se utilizará la misma función del sumar si? Veamos el siguiente ejemplo. Bien, en este ejercicio lo primero que tenemos que hallar es el sueldo de los trabajadores que sean de la categoría C y que su monto o su sueldo sea mayor a 1.200. Es decir, tenemos dos criterios. En el ejercicio anterior simplemente era cumplir con un criterio que sea el cliente A, el cliente B o el cliente C. En este caso, en el primer cuadro lo que tenemos que hallar es que sea un trabajador de categoría C y que reciba un sueldo mayor a 1.200. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Si nos damos cuenta y vemos lo que es la función sumar si, solamente tenemos un rango y un criterio. Y luego el rango suma, que es donde se van a tomar los montos para sumar. Pero si vemos la función sumar si conjunto, nos damos cuenta que es lo mismo que sumar si, solo que está en un orden contrario. Primero va lo que es el rango suma, que es la columna de las cuales se van a tomar los montos para sumar. Y luego va el rango criterio y el criterio. Y vemos puntos suspensivos, es decir, cuando necesitamos sumar algo que contenga 2 o 3 o más criterios, entonces no podemos usar la función sumar si, sino tendríamos que usar la función sumar si conjunto. Solo que el orden de colocar los rangos es al revés. En sumar si, primero iba lo que es el rango criterio, luego va el criterio y luego el rango suma. En cambio, en sumar si conjunto va el rango suma, el rango criterio, el criterio, y si es que hay otro más sería el rango criterio 2 y el criterio 2, el rango criterio 3 y el criterio 3, y así sucesivamente. Entonces veamos. Lo que haríamos aquí es emplear entonces, como son dos criterios, el sumar si conjunto. El rango suma viene a ser, obviamente, el sueldo, porque nos están pidiendo el sueldo de los trabajadores.
Luego tenemos el rango criterio. Primero se tiene que ver que se cumpla con la categoría C. Entonces, el rango viene a ser la categoría. ¿Y cuál es el criterio en sí? Que sea C. Y lo vamos a fijar. ¿Y el segundo criterio cuál es? El segundo criterio tiene que ver con el sueldo, así que lo vamos a volver a seleccionar el sueldo. ¿Y qué nos dice del sueldo? Que tiene que ser mayor a 1200. Y eso lo colocamos entre comillas. Cerramos la fórmula y listo. Bien, para el segundo recuadro vemos que nos piden la suma de los sueldos de los trabajadores de categoría C, este viene a ser el primer criterio, que su sueldo sea mayor a 1200, viene a ser el segundo criterio, y que estos trabajadores sean procedentes de Trujillo, este viene a ser el tercer criterio. Como hay más de un criterio, entonces la función que tenemos que utilizar es la función sumar si conjunto. El rango suma y los dos primeros criterios es igual que el anterior. Primero tenemos que ver en la columna de categorías si es que cumple con la categoría que viene a ser C. El segundo criterio, que la columna sueldo sea mayor a 1200. Y el tercer criterio es que los trabajadores sean procedentes de Trujillo. Y bueno, en este ejemplo, coincidentemente, ambos trabajadores que son de categoría C son mayores a 1200 y ambos son de Trujillo, por lo que el resultado es el mismo. Bien, lo que ahora pueden hacer es pausar el video y resolverlo por ustedes mismos los siguientes ejercicios y luego compararlo. Antes de empezar a resolver este ejercicio número 1, debo recalcarles que el sumar si conjunto también aplica en el caso de que haya un solo criterio. Es decir, en el caso que tengamos que sumar y exista un solo criterio, podemos emplear bien la fórmula de sumar si conjunto o la fórmula de sumar si. Bien, dicho esto, empecemos a resolver el ejercicio 1. Lo que nos piden en este ejercicio es que hagamos un informe de las cuentas que tenemos aquí. Y los datos son los siguientes. Y para facilitarnos un poco más, vamos a convertir este rango de datos en una tabla. Ya está. Bien, nos damos cuenta que para realizar este ejercicio solamente vamos a utilizar un criterio, que es que la columna de cuentas sea igual a las cuentas que nos presentan aquí. Es decir, podemos utilizar la función sumar si o utilizar la función sumar si conjunto. Pero en este caso, para no confundirnos, vamos a utilizar todos los ejercicios con la función de sumar si conjunto. El rango de la suma viene a ser la columna de soles, ya que ahí están los montos que se deben sumar. Luego, el rango para poder verificar el primer criterio viene a ser la columna de las cuentas. Y finalmente, el criterio viene a ser alimentación para la primera celda. Y luego simplemente copiamos para las demás celdas. Bien, en el ejercicio número 2 nos piden que utilicemos los datos de la tabla TBL Export, que viene a ser esta, y que usemos la función sumar si conjunto para construir este informe. En el caso anterior simplemente teníamos el criterio de cuenta, pero ahora vemos que hay dos criterios, el de subcuenta y el de cuenta. Entonces utilizamos la función de sumar si conjunto. El rango de suma viene a ser la columna de soles.
El rango de datos que tiene que cumplir el primer criterio, que va a ser el de subcuenta, va a ser la columna que también se denomina subcuenta. Y el criterio viene a ser el de subcuenta. Y el segundo rango, para ver si cumple con el segundo criterio, va a ser la columna de cuenta. Y el criterio va a ser la primera celda de cuenta. Cerramos la fórmula y listo. Y simplemente copiamos la fórmula en los demás campos. Ya está. Entonces, no olvidar que cuando solo existe un criterio, podemos utilizar bien la fórmula del sumar sí o del sumar sí conjunto. Pero cuando existan dos o más criterios, tenemos que utilizar la función del sumar sí conjunto.